Hola a todos, soy Ye, y hoy realmente es un día especial. No porque haya pasado algo extraordinario, sino porque mi corazón está lleno de alegría. Me siento afortunado de tener a tantas personas que me quieren, me siguen y me acompañan en cada momento de mi vida. De verdad, gracias a todos. Hay días en los que solo necesitamos un rayo de sol suave, una sonrisa sincera o un pequeño saludo, y eso ya basta para darnos cuenta de lo hermosa que es la vida. Deseo que hoy sea así para ti, ligero, alegre y lleno de energía positiva. A veces nos perdemos en el trabajo, en las preocupaciones o en esas tristezas sin nombre. Pero, ¿por qué no detenernos un momento? Respirar hondo, mirar a nuestro alrededor. Esas pequeñas cosas simples son en realidad las que más calientan el alma. Por eso hoy te invito a dejar atrás las historias tristes y acompañarme en otro viaje, uno lleno de alegría sencilla, sonrisas y cariño. Uyen y yo queremos compartir contigo un pequeño rincón de nuestra vida, un lugar donde la risa nace de los momentos más cotidianos. No hay guión, no hay artificios, solo nosotros auténticos, naturales y felices de poder compartirlo contigo. Gracias por estar aquí, por mirar, por apoyar y por hacer que cada día tenga sentido para mí. Vamos juntos porque la vida de Ye y Uyen te espera justo aquí, ahora mismo. Hoy todos los problemas, todas las tormentas parecen haberse desvanecido como el humo de la mañana. Me quedo frente al nuevo fogón, un logro pequeño pero lleno de amor y esperanza. A mi lado, Uyen limpia con cuidado cada ladrillo. Sus manos tiemblan ligeramente por la emoción. Miro cómo la primera llama comienza a encenderse y siento que mi corazón también arde junto con ella. Este fogón no es solo un lugar para cocinar, es un símbolo de un nuevo comienzo. Los días difíciles, los malentendidos, los silencios que alguna vez nos alejaron ahora son solo recuerdos. Como las cenizas después del fuego pueden seguir tibias pero ya no duelen. Recuerdo claramente el día en que empezamos a construirlo. El sol caía fuerte al mediodía, el viento soplaba seco, pero nosotros seguimos trabajando. Uyen mezclaba la tierra mientras tarareaba una canción suave, y yo trataba de mantener el ritmo con cada golpe de paleta. Su risa mezclada con el sonido de los ladrillos sonaba como una melodía sencilla de felicidad. En ese momento no solo construía un fogón, reconstruía un hogar. Según la creencia de nuestros antepasados, la cocina es el corazón del hogar. Allí no solo se prepara la comida, sino que se alimenta el alma de la familia. El humo puede hacer llorar los ojos, pero calienta el corazón. El olor del arroz recién cocido se esparce por toda la casa, recordándonos que todavía estamos aquí juntos. Solía pensar que esas cosas eran solo supersticiones antiguas, costumbres olvidadas por el tiempo. Pero hoy, al ver a Uyen encender el primer incienso, entendí son precisamente esas cosas simples, las que nos mantienen humanos, las que nos impiden perdernos. Este fogón con sus ladrillos toscos y sus ollas gastadas es una prueba de que aunque la vida cambie, siempre necesitamos una llama para calentar el alma. Uyen coloca sobre el altar de la cocina un plato de frutas, unos dulces y 3 varillas de incienso. El humo danza suavemente alrededor de la nueva llama como si ambas se abrazaran. Junto las manos y murmuro: que este fuego siempre arda cálido, que esta casa permanezca en paz, y que este amor siga brillando como el rescoldo rojo del hogar. Ella me mira y sonríe, esa sonrisa tierna que había perdido entre los días de cansancio. En ese instante comprendo que no hace falta buscar la felicidad lejos. Está aquí mismo en sus ojos, en el humo que se eleva, en el sonido burbujeante de una sopa humilde. Cuando el fuego se enciende por completo, Uyen se vuelve hacia mí y dice: Ye, de ahora en adelante, cada comida que preparemos será una forma de agradecer a la vida. Sí, asiento. No hacen falta palabras. Una mirada basta.
El fuego crepita, el humo se escapa por el tejado y la luz del atardecer cae sobre el umbral. Todo parece distinto, tranquilo, sagrado. Entiendo entonces que en la vida uno puede perder muchas cosas, pero mientras conserve una llama en el corazón, aún tendrá suficiente calor para seguir adelante. Nuestro nuevo fogón, simple pero sagrado, no es solo un lugar para cocinar, sino el punto donde todo comienza otra vez. Comienza con el perdón, con la gratitud, con la fe de que sin importar cómo cambie el mundo, siempre habrá un rincón cálido reservado para la familia. Y esta noche, cuando el humo se eleve y se mezcle con el cielo oscuro, sabré que esta llama no solo arde en el fogón, sino también en nuestros corazones. El nuevo día comienza suave y tranquilo como el aliento de la tierra. Me levanto temprano. El cielo aún está cubierto de rocío y mi pequeña hija Maya todavía tiene sueño. Frota sus ojitos redondos mientras le ato el cabello. «Papá, ¿hoy puedo jugar con mis amigos?», me pregunta con su vocecita clara como el canto de un gorrión en el jardín. Sonrío y tomo su diminuta mano para llevarla fuera de casa. El camino del pueblo todavía huele a paja y tierra húmeda, y el canto de los gallos resuena a lo lejos. Cada mañana que acompaño a Maya a la escuela, siento que el peso de la vida se aligera, como si todas las preocupaciones se disolvieran en la inocencia de sus pasos. Después de dejarla en clase, vuelvo a casa y encuentro a Huyen ordenando el patio. La luz del sol brilla sobre su cabello y algunas hebras vuelan con el viento. Ella levanta la vista y sonríe. Hoy sal temprano al campo Y. Tenemos que atrapar muchos peces para ofrecerlos en la mesa de agradecimiento al Dios de la tierra. Asiento. Ese gesto significa más que un sí. Es una promesa silenciosa de que hoy será un día lleno de abundancia. Tomo mi cesta de bambú y sigo el sendero familiar que conduce al campo detrás de la casa. El viento sopla fresco y el olor del arroz tierno se mezcla con el del barro áspero pero entrañable. Me adentro en el agua con el nazón en las manos, observando las pequeñas ondas. Cada pez que salta en mi red es una alegría sencilla, viva. Pienso en la comida de esta tarde, el pescado guisado, las verduras cocidas, el tazón de sopa humeante y en el incienso que encenderemos para agradecer al Dios de la tierra y al Espíritu del fuego por mantener nuestra llama encendida. Mientras tanto, Huyen debe de estar en casa limpiando y ordenando la nueva cocina. La imagino colocando con cuidado un jarrón con crisantemos amarillos, acomodando los platos, sus ojos brillando de alegría. Todo empieza a cobrar armonía como si la casa misma respirara un nuevo aire después de tantos días de silencio. Cuando el sol asciende, regreso con la cesta llena de peces. En el camino veo el humo de las cocinas elevarse en la distancia danzando con el viento. Entonces sé que en nuestra pequeña casa Huyen me está esperando y que la llama en nuestros corazones está a punto de encenderse una vez más. Estoy de pie al borde del campo donde el viento sopla desde los arrozales, trayendo consigo el frío del amanecer invernal. El agua está quieta, brillante bajo una luz suave de niebla. Respiro hondo y desciendo lentamente. El barro es blando, resbaladizo, helado. Se cuela entre mis dedos de los pies y me recorre un escalofrío. Aún así sigo avanzando paso a paso, despacio pero firme, como si caminara dentro del pulso mismo de la vida. El frío del barro me recuerda a los días de mi infancia cuando acompañaba a mi padre al campo. Entonces siempre me quejaba del frío y él sonreía. Cuanto más frío, más sabroso el pescado, hijo. Ahora esa voz vuelve a resonar dentro de mí como una pequeña llama que me calienta el corazón entre el viento y el agua. Empiezo a buscar. Hundiendo las manos hasta los codos, tanteo el barro, las raíces, los rincones.
Es una sensación extraña y profunda. No busco solo peces, sino también el pulso de la tierra, la vida silenciosa escondida bajo la superficie. Busco durante mucho rato, pero no encuentro nada. Solo el barro frío y el viento colándose por mi cuello. Sin embargo, no me rindo. Sé que ahí abajo entre el lodo se esconden pequeños peces redondos y brillantes esperando mi paciencia. Aquí donde vivimos, la vida está unida al campo, al agua, al barro. Bajo esta tierra marrón se guarda el sustento de toda familia. Pesco no solo para tener una comida más abundante, sino también para vender algunos y conseguir un poco de dinero, sal, aceite o los cuadernos de malla. Cada pez que atrapo es una pequeña alegría, una chispa de esperanza entre los días sencillos. Por fin, cuando el sol sube y la luz atraviesa los tallos de arroz que aún quedan, siento un leve movimiento. Mis dedos tocan una piel húmeda y resbaladiza, un pez roe en el barro. Lo agarro rápido, lo echo a la cesta. Luego otro y otro más. Bajo la superficie, la vida parece despertar ofreciéndose. Pez tras pez, el agua brilla como plata bajo el sol. La cesta de bambú empieza a pesar. Cada golpe de un pez cayendo dentro suena como una nota alegre. Estoy cubierto de sudor y barro, pero en mi pecho solo hay gozo. Hoy mi familia tendrá una buena comida abundante y cálida. Miro la cesta llena y sonrío. Pienso en Huyen, que ahora mismo debe de estar ordenando la cocina, preparando la ofrenda al Dios de la tierra. Y en Maya, quizá riendo con sus amigos en la escuela, sin saber que su padre se hunde en el barro para traerle una cena feliz. Al pensarlo, el cansancio se disuelve como la niebla al sol. Me levanto, sacudo el barro de la ropa, dejo que el viento me acaricie el rostro con su aroma a arroz maduro. El campo se extiende frente a mí vasto y sereno como si sonriera. A lo lejos, el humo de las cocinas se eleva y se mezcla con el aire dorado. Siento una paz extraña y profunda. Camino de regreso por el sendero angosto con la cesta oscilando al ritmo de mis pasos. El barro seco en mis pantalones es la huella del trabajo del amor por mi hogar. En cada paso me acerco más al calor de mi casa, donde me esperan la risa de Huyen, la voz de Maya y la llama viva del fogón. Hoy no regreso solo con peces, regreso con la felicidad simple de un hombre que cumple su deber: cuidar de los suyos, mantener encendido el fuego del hogar y del corazón. El campo queda atrás, pero su calor, su barro y su aliento permanecen conmigo. Y sé que cuando cruce la puerta y escuche la voz de Huyen diciendo: «Ya has vuelto, Ye», todo el frío del mundo se disolverá, dejando solo el calor del fuego del hogar y del amor. Cuando llego a casa, el sol de la tarde ya se inclina sobre el techo de paja dorado como la miel. Desde lejos veo el humo del fogón elevándose fino como seda, mezclándose con el aroma del arroz, del incienso y de una paz que llena el aire. Huyen está en el patio moviéndose con calma, su cabello recogido, su blusa marrón ondeando entre la bruma. Sobre la pequeña mesa de madera ha dispuesto una ofrenda sencilla, un plato de frutas, un poco de arroz glutinoso, una copa de licor y 3 varillas de incienso. Todo ordenado con un cuidado casi sagrado, reflejo de su alma serena. Me acerco, mi voz se mezcla con el viento. «Ya estoy de vuelta. Hoy tendremos un banquete de pescado, amor». Ella se vuelve sonriendo. «Oh, has vuelto. Ya he preparado todo. Ve a bañarte y luego haremos la ceremonia juntos». Asiento y dejo el cesto en el suelo. «Sí, dame un momento». Llevo los peces hasta el estanque del patio y luego camino hacia el embarcadero del río para lavarme. El agua corre fría acariciando mis manos y mis pies cansados. Al levantar la vista, la veo. Huyen está inclinada sobre el barreño, observando con ternura los peces que he traído, murmurando algo para sí misma. La brisa juega con unos mechones sueltos de su cabello, y en ese instante me parece la imagen más hermosa del mundo. Me quedo un momento mirándola sonriendo en silencio.
Después me cambio de ropa y entro en la cocina. Huyen ya ha encendido el incienso. El humo se arremolina suavemente en el aire. Nos sentamos juntos frente a la ofrenda, juntamos las manos y cerramos los ojos. Por un instante todo parece detenerse: el rumor del viento, el crepitar del fuego, el aroma del arroz y de la tierra. Rezo en silencio, que esta llama nunca se apague, que esta casa siempre esté llena de paz y abundancia. A mi lado, Huyen también murmura su plegaria. El humo asciende lentamente llevando nuestras palabras al cielo. La luz dorada del atardecer cae sobre su rostro. La llama del fogón parpadea reflejándose en sus ojos. Entonces recuerdo el viejo dicho: mantén viva la llama del fuego y mantendrás el alma del hogar. Entiendo ahora su verdadero significado. Cuidar el fuego no es solo mantener vivo el calor físico, sino también el calor de la vida del amor. Cada vez que encendemos el fogón, encendemos también la esperanza y la ternura. El fuego no solo cocina los alimentos, cocina los momentos, las sonrisas, los silencios compartidos. En cada comida familiar, el sabor del plato se mezcla con el sabor de la unión. Esa es la verdadera sustancia del hogar. En nuestra cultura, el fogón simboliza la prosperidad y la fortuna. Según la creencia popular, es el corazón energético de la casa, el lugar donde nace el destino de la familia. Por eso se evita que se enfríe, que se apague o que quede sucio. Un fogón limpio, ordenado y encendido representa una vida plena y abundante. Miro a mi alrededor. Las paredes de ladrillo aún huelen a barro cocido. Las ollas relucen bajo la luz del fuego. Todo parece nuevo, vivo. Huyen coloca una copa de licor sobre el altar y dice con voz suave: de ahora en adelante nuestra cocina siempre tendrá fuego, ¿verdad? Le sonrío y respondo: mientras estemos juntos, nunca se apagará. Ella me mira y en sus ojos brilla una emoción que la llama hace aún más cálida. Terminada la ceremonia, comenzamos a preparar la primera comida en el nuevo fogón. El olor del pescado cocido con salsa de soya llena el aire mezclado con el del arroz blanco y las cebollas fritas. Afuera, el humo se eleva danzando con la luz del crepúsculo. De repente, Maya entra corriendo desde el patio gritando: alegre, papá, mamá, la cocina huele delicioso. Su voz resuena por toda la casa como un canto. Huyen y yo nos miramos sin decir palabra. Solo sonreímos. En ese silencio compartido hay más amor que en 1000 frases. El sol se oculta poco a poco. Dentro, la llama sigue viva, brillante como el corazón palpitante de nuestro hogar. Y yo sé con absoluta certeza que mientras esta llama arda, ya sea en el fogón o en nuestros corazones, nuestra casa siempre estará llena de luz, de calor y de amor. Después de terminar la ceremonia, Huyen y yo colocamos la mesa del almuerzo bajo el alero. El sol del mediodía cae suave sobre el patio dorado y tibio como la miel. El viento se desliza entre las palmas de Betel, trayendo consigo el aroma del incienso y del pescado cocido que flota en el aire. En la mesa hay pocos platos: pescado raw guisado en olla de barro, una sopa de verduras silvestres, un poco de berenjena encurtida y arroz blanco recién hecho, pero para mí es el banquete más delicioso del mundo. Nos sentamos uno frente al otro, juntamos las manos en señal de gratitud y empezamos a comer. Huyen me sirve el primer trozo de pescado y sonríe con ternura. Has trabajado mucho hoy, seguro que este pescado sabe aún mejor. Sonrío también con las manos temblando levemente sobre los palillos. No ha sido un esfuerzo, le respondo. Mientras tú y Maya estéis felices, todo vale la pena. El almuerzo transcurre entre risas y charlas. Le cuento cómo esa mañana el barro estaba tan frío que entumecía los pies y cómo me llenó de alegría sentir el primer pez moverse entre mis dedos.
Huyen ríe divertida, me mira con dulzura, y sus ojos brillan con un orgullo silencioso. Luego hablamos de los días pasados, de las dificultades de las noches tranquilas, a la luz del candil del viento que silbaba entre las tejas. Reímos no porque hayamos olvidado las penas, sino porque entendemos que fueron ellas las que nos unieron más. Miro alrededor y veo la nueva cocina limpia, viva. El fuego sigue crepitando, su luz anaranjada tiñe las paredes de barro. En el patio Maya juega con el gatito, su risa suena clara, brillante como una campana bajo el sol. Me vuelvo hacia Huyen y le digo en voz baja, ¿ves? No importa cuántas tormentas lleguen, mientras tengamos esta mesa, esta comida y la risa de nuestra hija, ya tenemos todo. Ella asiente con los ojos húmedos de emoción. Sí, susurra, mientras haya fuego en la cocina, nuestros corazones nunca se enfriarán. Afuera, el sol sigue bañando el patio. El humo del fogón se eleva en espirales, mezclado con el aroma del pescado y la risa de la niña. Todo se funde en una melodía suave de paz, de amor y de las cosas más simples y hermosas de la vida. El almuerzo terminó en un ambiente lleno de risas. Miré a Huyen y a Maya, dos mujeres pequeñas, pero que son todo mi mundo. Luego levanté la vista y observé el humo del fuego que se elevaba suavemente por la ventana, perdiéndose poco a poco en el cielo azul. Afuera, los campos seguían en calma, se oían los cantos de los pájaros llamándose entre sí, y el sol seguía derramando su luz dorada sobre los tejados de tejas rojas. Dentro de nuestra pequeña casa, el fuego del hogar continuaba ardiendo lentamente, iluminando cada rincón y calentando cada respiro de mi familia. Me di cuenta de que la felicidad no es algo grandioso que debamos buscar lejos. La felicidad está aquí, en este mismo instante. Cuando aprendemos a valorar una comida sencilla, una sonrisa familiar y una llama que nunca se apaga. Tomé la mano de Huyen con suavidad y sonreí. Maya charlaba animadamente sobre la escuela. Su voz se mezclaba con el murmullo del viento en el porche, creando una melodía suave, la melodía misma de la vida. Y pensé en silencio. Mientras existan estas risas, este humo del fuego y esta llama encendida, la vida ya es completamente perfecta. Sau 3 ngày chắc chiu đồng đồng từ công việc chân tay, cuối cùng gia đình Miền cũng giành được một khoản nhỏ. Số tiền ấy tuy không nhiều nhưng đối với Miền đó là cả một sự cố gắng, là minh chứng cho bao đêm trăn trở tính toán chi tiêu từng chút một. Và rồi điều khiến cô hạnh phúc hơn cả giờ đây, cô có thể mua sắm cho cái may một vài bộ đồng phục mới, một chiếc
cặp nhỏ xinh cùng vài món đồ dùng học tập để con gái chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngày trường đến, bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp ngôi làng nhỏ. Trẻ con rối rít khoe nhau những chiếc áo trắng tinh khôi, những đôi giày còn thơm mùi mới. Maya cũng không ngoại lệ, cô mặc bộ đồng phục vừa vặn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào, xen chút lo lắng. Đó là lần đầu tiên Maya đến trường như bao bạn nhỏ khác, vận động quan trọng trong tuổi thơ. Nhìn con gái rạng rỡ trong bộ đồng phục mới, vì cảm thấy lòng mình đã tràn một niềm xúc động khó tả. Bao vất vả, bao nhọc nhằn bỗng như tan biến hết, tất cả chỉ còn lại kỷ niệm và hy vọng rằng từ hôm nay Maya sẽ có một tuổi thơ đúng nghĩa, được học tập vui chơi lớn lên trong tình thương trọn vẹn.